Movió rarísimo, quién sabe qué hice. Los instrumentos, las herramientas de sensibles y luego hace cosas que tú no querías hacer. Ya se cayó la transmisión en YouTube. No, bueno. Checa en qué red estás. ¿Estoy en la red de aquí? ¿De Gerardo? Sí, claro. ¡Guau! Sí, se había caído en todos lados. Aquí ya regresó. A ver, díganme, acá ya están viendo el video en Facebook, Sotau Barrios, ya está César Reyes, en YouTube ya estamos, en Facebook ya estamos, en TikTok no estamos, nada más la tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo ven que yo ayer comenté? Fíjense, es que, pues sí, porque eso no era ningún asunto secreto. A mí me invitó desde el viernes Hamlet. Sí, claro, hice aquí una larga disertación, de hecho. ¿Ya te acordaste? Sí, porque fue muy importante cuando estuve con ellos allá en Silao. Desde ese tiempo tenemos comunicación, que es una organización religiosa, ciertamente, que yo pues, respeto, con respeto a la organización, a la Iglesia Católica, a todas las iglesias. Yo soy un convencido del Estado laico y respeto las creencias de todo el mundo. Yo no creo en nada. O sea, yo creo que cuando me chupa la bruja, se acabó y no hay nada más. Es una convicción personal que yo tengo. Entonces, claro, aquí platiqué con mucho detalle que iba a ir hoy. O sea, el viernes me había invitado Hamlet, pero yo originalmente no iba a estar. Y luego, pues sí, aquí estoy. Fui al segundo Congreso Panamericano. Dice Paola que en YouTube no está. Pues aquí estoy viendo todos los mensajes. Pues no me digas que dice Paola, más bien chéquenle. En eso estoy, ¿eh? Y no, yo tampoco. Porque yo lo veo como... Pues aquí veo un montón de me marca mensajes. como que viene, pero no. No se ve en YouTube. dice que A ver, esperando pues a ver. vuelvo a dar. Al fin que apenas empezamos, aunque aquí tenía un registro grande. Permítame Facebook. Hola, mi Rock, empezó la transmisión, pero luego creo que hubo alguna falla. Se cortó. A ver, checa qué onda. No, pues ya la quité. Exacto. Ya la quité. La supuesta cortina de humo. Punto 3 de agosto de 2025. Punto. Un segundito, YouTube y TikTok, no sé si esté funcionando. TikTok ya. Bueno, pues entonces ya estamos un segundo más y ya estamos con todas ahora sí con todas, con 3 plataformas. La función de, quién sabe qué dice aquí. A ver si ya quiere. Ya saben que luego batallamos con el internet. ¿Y ahora aquí qué pasó? Yo no la veo, ¿eh? Ya sé que no, o sea, Ok. no, bueno. Ya estaba entrando, pero ahora le dio la gana ponerlo vertical. La supuesta cortina de humo. La supuesta cortina de humo. 3 de agosto de 2025. Ahorita tendré que volver a repetir. Bueno, apenas, vamos. 10 minutos ya, aunque no, acá no llevo tanto, porque empezamos como pasadas las 6:05. Vamos a ver si ya se deja YouTube, mano, qué monserga. Ahí está YouTube. Vamos a ver si ya. Ahí va, ahora sí, ya está César Reyes, ya están entrando los comentarios. ¿Cómo están? Les decía que efectivamente comenté muy largo la relación con la luz del mundo, que es desde 2012. Yo no tengo una relación orgánica, corporativa. Miren, ahora hasta apareció el mensaje de que ya está la conexión en YouTube con todo.
estuvo bien que no funcionara. Y pero tengo muy buena relación, pues hay compañeros que son de esa organización religiosa, muy destacados además, como Emanuel Reyes, senador de la República, y Hamlet Almaguer, que son muy capaces ambos, son gente muy jóvenes y muy talentosos. Y total, que iba hoy, y ya andaba ahí la prensa sopiloteando, y además pues, para el golpeteo, no para otra cosa. Porque si era un encuentro religioso, yo no iba a la parte religiosa del encuentro. Entonces decidimos posponer para otra reunión que sea política, no religiosa, pues un encuentro con ellos. Entonces ya no fui de última hora. Me iba a ir a las 4, iba a transmitir allá en Santa Fe, donde están reunidos, pero ya se pospuso. Por eso estoy acá. Mañana me regreso por la mañana a la Cámara de Senadores porque voy a hacer la lunera a las 11. Voy a ver a mi equipo que los últimos detalles de lo del informe, lo del 14 de agosto es importantísimo. Pues es mi informe, es el informe del primer año, pero además de año como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Entonces tengo que ver ahí cómo van los detalles y voy a recibir a una parlamentaria de Gran Bretaña que preside el grupo de amistad de Gran Bretaña con México. Entonces la voy a recibir mañana y me regreso porque hasta el miércoles es la sesión de la permanente, que yo creo que va a estar tormentosa porque como los exhibí, de que han dicho que quieren discutir el tema de Adán Augusto, además cobardemente, porque han dicho la situación de seguridad en Tabasco, y ahí van, ¿no? Haciéndose, acomodándose, y como yo ya no les toleré ahí sus intrigas de que yo no los dejo discutir, si no estuve, Catherine Atkinson, ay caray, se abrió el WhatsApp en vez de... Total, que pues tengo cosas que hacer ahí mañana, pero me regreso porque hasta el miércoles es la sesión de la permanente y ya pues entramos a la recta final, ya estamos a 3 de agosto. Fíjense, no sé si lo aclaré ayer para entrar ahorita al tema, no sé si lo aclaré ayer o en estos días, pero la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había dicho que estaba valorando ir a la toma de protesta del Poder Judicial, del nuevo Poder Judicial. A mí me llamó la atención porque pues, en el Senado está ahí un sector muy majadero que todo no está convocado porque no van ante el Pleno a tomar protesta. Van al Pleno de la Cámara de Senadores, pero solo estará la mesa directiva, la nueva, la que se elija para este nuevo periodo. Y pero claro, tú no puedes evitar, aunque pues no cabe más gente, o sea, es muy grande el número de personas juzgadoras que van a acudir y los senadores, pues no, o sea, es una paradoja, pero no pueden estar. Le corresponde a la mesa directiva tomar protesta al nuevo Poder Judicial. Entonces ya dijo que tenía interés de ir, dije, pues yo la invito, yo presido, yo ya no me va a tocar, pero soy hasta el 31 de agosto, entonces a la nueva presidencia pues le va a tocar materializar eso, llevarlo a cabo, pero nosotros tenemos que hacer toda la tarea, ya lo había yo comentado. Y yo no sabía, porque eso está en la Constitución, pues eso está, no lo inventamos nosotros, con los cambios que se hicieron, la reforma constitucional se establece que es ahí en la Cámara de Senadores, que jugó un papel importantísimo en la reforma del Poder Judicial, que es ahí donde toma protesta el nuevo Poder Judicial. Pero ellos van a hacer una ceremonia a las 10 de la noche.
De hecho, ya recibí también invitación. Dije, ¿cómo? Si la protesta es acá con nosotros, pero van a hacer una ceremonia también. Y por eso la compañera presidenta dijo, es muy tarde, por cierto, ¿no? No sé si voy a ir, dijo. Sí, sí quiero ir. Y luego dijo, hay que respetar la división de poderes. Pues claro que la respetamos, pero es acá en la Cámara de Senadores. Está como lo del informe, hombre. Pues el informe debe ser ante la sesión de Congreso General. Se quitó esa obligación del marco constitucional. Se ha ido instituyendo que quien encabeza la Secretaría de Gobernación lleva el informe. Pero lo que se llama informe en otros lugares, pues ese no es el informe. El informe debe darse. Si a mí me preguntan, yo para el siguiente gobierno, yo restablecería la obligación de que quien esté en la presidencia de la República vaya a la sesión de Congreso General a presentar el informe de la situación que guarda el Estado de la Nación, encabezado, insisto, por quien presida la República, por la persona que presida la República. Yo creo que eso debe reponerse. Estoy convencido de ello. Es un acto republicano y quien está en la presidencia de la República debe rendirle cuentas al pueblo. Un presidente lo hacía directo, convocaba las asambleas. Hará lo mismo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero la representación del pueblo institucional es el poder legislativo, es ahí a donde debe hacerse el informe y en todo caso no es excluyente. Se puede hacer el acto protocolario y político de acudir al Congreso a presentar el informe correspondiente y aparte con la gente. Es evidente que la oposición, pues, con este nivel de desparpajo que tiene, de majadería, de desesperación, de provocación, pues si va quien está en la presidencia, pues van a faltarle al respeto. Eso también es evidente, no me escapa, y no es que yo sea masoquista. Pero creo que hay que recuperar esa, que era una práctica que durante mucho tiempo se convirtió en una simulación, pues, durante los gobiernos del PRI. Pues era el momento del besamanos que le llamaban. Todo el mundo se le ponía de tapete al presidente de la República en turno y luego iban a Palacio Nacional al besamanos, a jefecito, jefecito, porque era el poder ejecutivo, mandaba al legislativo y al judicial, punto. Con el rompimiento que se da en 88 del fraude electoral, Porfirio Muñoz Ledo, entonces senador de la República, en la sesión de Congreso General, interpela a Miguel de la Madrid Hurtado. Y a partir de ese momento se da un parteaguas donde la izquierda, el PRD particularmente, siempre protestaba durante los informes de los presidentes de la República del PRI, pues, durante todo Salinas, por supuesto, y después con Zedillo, que fueron los dos últimos del PRI que hubo, nunca faltándose al respeto, por cierto, nunca. Luego regresó el PRI con Peña, y Peña, que daba informes en el Congreso local del Estado de México, porque eso es en todos los estados y en el país, se quedó con el formato. Estoy saltando un periodo trágico de la historia del país, la usurpación de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Calderón, se cambió la Constitución. Fue con la usurpación de Calderón que se quitó de la Constitución el que el presidente fuera. Porque todavía Fox, cuando el fraude de 2006 fue el cretinazo a dar su informe, y estaba tomado el pleno de la Cámara de Diputados, que es donde se da la sesión de Congreso General, y solo lo entregó por escrito, no pudo darlo. Fue la única victoria política que tuvimos durante todo ese tiempo del fraude electoral, del plantón en Reforma y todo. Lo demás fueron puros reveses. Esa noche estuvimos contentos que no pudo Fox dar su último informe como si nada pasara. Y de ahí acabaron quitándolo de la Constitución, esa obligación.
Y entonces lo que Calderón hacía ahí en Palacio Nacional, invitaba a sus cuates y decía que era el informe. El 1 de septiembre de 2009, cuando yo empecé como diputado, fuimos un puñado de diputados. Yo estoy seguro que iba Dan Augusto, pero alguien me dice que no. Iba el traidor Suelo, iba Jaime Cárdenas, iba compañero de Tabasco que ayer no me acordaba del nombre y otra vez hoy no me acuerdo, no la chingo, hombre. Ay, caray, además tiene un apellido singular y sus dos apellidos son igual, el materno y el paterno. Bueno, y la figura de él la tengo clarísima, ¿no? Y además le tengo estima. ¿Alguna otra pista para buscarlo? Fue dirigente de Morena en Tabasco cuando el gobierno de Adán Augusto. A ver. Íbamos un puñado de legisladores al informe, según de Calderón. Además estábamos invitados, yo tenía en mi correo la invitación. Y nos madreó la Policía Federal y el Estado Mayor ahí en el... Burelo. César Burelo. Foucault me vuelve a recordar, efectivamente, César Burelo, exacto. Y y fuimos ahí, nos madrearon, y ahí los medios quisieron voltearnos que yo le había quitado una gorra a uno de los del Estado Mayor Presidencial que nos agredieron. Estábamos en la puerta, no sé cómo se llama esa, si Mariana, no sé cuál es, la que está cerca de Catedral, y desde ahí, ahora sí que a madrazos nos llevaron hasta donde está el antiguo ayuntamiento, la oficina de la jefa de gobierno. Entonces, nunca fue Calderón. Calderón iba a la entrega en el Senado, tenía mejores condiciones. Y iba al Senado a la Belisario Domínguez. Y ahí Laida en algún momento, no, con Calderón no. Calderón también, no sé si, yo creo que sí fue alguna entrega a la Belisario Domínguez al antiguo Senado. Pero a la Cámara de Diputados no pudo ir nunca, hasta que salió él y entró Peña. Yo ya no era diputado. Justo nos habían madreado también a varios exdiputados ahí protestando contra las reformas, mal llamadas reformas estructurales, la laboral, la energética, todas esas, la educativa. Entonces, Peña ya no lo restableció y el compañero presidente tampoco, que también tenía la experiencia de ir a informar como jefe de gobierno a la hoy Cámara de Diputados de la Ciudad de México. La compañera Claudia Sheinbaum Pardo tampoco lo ha restablecido. Yo creo que habría que restablecerlo para el siguiente gobierno. Bueno, entremos en materia. Dice la desvergonzada derecha, no tienen nombre. ¿Qué es una cortina de humo para distraer de la corrupción de Morena el tema de Israel Vallarta? 20 años en la cárcel. 20 años en la cárcel. O sea, hace 20 años nosotros empezamos a construir esa cortina de humo. 20 años en la cárcel por un crimen que no cometió, que le fabricó Genaro García Luna y el gobierno usurpador de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que participó Loret. Por ahí están, ahora vi un video donde él está todavía en los noticieros de Televisa y dice, yo no sabía, no tiene vergüenza. Pero él hoy, a esta hora, segundo día no puesto en Twitter, no ha dicho, esta boca es mía. Nada. Silencio absoluto. Silencio absoluto. Están dejando que pase, ya pues pasan cosas terribles y se van olvidando. Solo se mantienen los que ellos quieren que se mantengan. O sea, lo de Adán Augusto lleva ya semanas y siguen ahí con el tema. Vi una nota hoy que decía que podrían ser el relevo Nacho Mier Morón o Álvarez Lima. Mira tú. Yo insisto que no veo que vaya a haber cambio en las coordinaciones. Entonces,
yo creo que es pura grilla, porque además, pues eso tendría que ser o sea, tendría que darse y abrirse un proceso de registro y de elección democrática de ese liderazgo, que yo no estoy planteando que vaya a darse ni que deba darse. Yo veo que hay un golpeteo muy fuerte también contra Monreal, y no hay, que yo sepa, nada. Ahora, yo no sé muchas cosas. Entonces, pero están fuerte en el golpeteo al respecto. Y Verónica Camino ha insistido en su interés de presidir la mesa directiva y de que se vaya a elección por voto universal, secreto y directo de los senadores y senadoras de Morena. Yo creo que tiene razón, yo creo que debe decidirse de manera democrática. Yo llegué ahí con un acuerdo político surgido de la contienda interna que tuvimos, entiende, no, o sea, era una salida política frente a, yo reclamé que debería coordinar el grupo parlamentario del Senado porque yo había quedado en tercer lugar en la interna y derivó en una solución que a mí me pareció correcta y un buen mensaje para el movimiento que yo presidiera el primer año la mesa directiva, pero yo creo que es absolutamente sano y necesario que se elija por voto universal, secreto y directo. Pues así se hacía con el periodo anterior que le tocó encabezar a la mayor parte a Ricardo Monreal. Entonces no tendremos, así como se plantea que debe haber alternancia, que esa no es una regla, mujer, hombre, hombre, mujer, ni que decir que debe ser un proceso democrático. Yo estoy convencido de ello, creo que el planteamiento de Verónica Camino es correcto. Hay dos compañeras que han manifestado interés, Lauritzel Castillo y Verónica Camino, y de momento no digo más, pero creo que en el caso de la Cámara de Diputados el tema tiene mayor complejidad porque le corresponde a Acción Nacional encabezar, conforme está la legislación en este momento. Y difícil que que el grupo parlamentario Morena, no sé cómo van a resolver eso. No está sencillo. Ya comenté yo aquí que cuando me tocó ser diputado 2018-2021, ahí fue una crisis muy fuerte. La mayoría de compañeros no querían que encabezara y Porfirio Muñoz Ledo quería continuar al frente de la presidencia de la mesa directiva. Entonces hubo allí una pequeña crisis política que acabó resolviéndose. En fin, la derecha, qué desvergüenza, diciendo que es una cortina de humo lo de Israel Vallarta. Se necesita ser de veras canalla, de veras miserable, para desestimar que un ser humano se pasó 20 años en la cárcel, de su vida en la cárcel, por las canalladas del gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y el ampón de Genaro García Luna. De veras se necesita desvergüenza y decir, eso es una cortina de humo. No, a ver, insisto, Televisa tiene algo que decir. Ezcarra Gallán tiene algo que decir. O sea, el Poder Judicial pues vuelve a estar cuestionado, por eso se van, por eso entra un nuevo Poder Judicial el 1 de septiembre. Y vamos a ver también que, pero más allá de lo que pida Israel Vallarta, yo creo que nosotros deberíamos pues plantear que eso no debe quedarse así. Bueno, ya lo estoy yo planteando. Eso no
no debe quedar impune. No deben seguir sucediendo esas cosas. Hay personas presas con muchos años en la cárcel sin sentencia. Me estaba comentando, Emma, que alguien por aquí informó que no es que Israel Vallarta haya rechazado el indulto, que el propio compañero presidente comentó que no podía indultarlo porque no tenía sentencia en firme. Exacto. Ni siquiera es que él haya planteado con mucha firmeza, no, yo hasta que resuelvan, no, ni siquiera, que no había, no, llegó casi a 20 años sin que tuviera sentencia, al final fue absuelto, pero qué fuerte, y qué fuerte que, insisto, que la derecha tenga tal desvergüenza. O sea, García Luna preso, confeso, en la cárcel de Nueva York, y ninguno de esos, ni los medios, ni nadie de ellos piden la extradición de Calderón. No lo piden. Ah, pero están rabiosos contra Adán Augusto. Rabiosos. Pues es doble moral. O sea, estarían obligados a pedir las dos cosas. Yo digo, por un mínimo de congruencia, y sobre todo en un caso donde tienes al jefe de la policía del gobierno usurpador de Calderón preso, confeso y sentenciado. O sea, mínimo hay una responsabilidad política del usurpador de Calderón. Mínimo. Jurídica, no sé que hayan avanzado en eso. Tienes un tema de impunidad para los expresidentes, que es que después de un año no puedes reclamarles, no podías reclamarles nada. Nosotros cambiamos la ley. Cuando el compañero presidente decía que él ya no tenía fuero, era inexacto. Por supuesto que tenía fuero, y por supuesto que tiene fuero la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que no tienen es impunidad para cometer cualquier delito y que no los podías tocar. Porque antes del compañero presidente López Obrador, fuese cual fuese el delito que cometiese un presidente de la República, no lo podías tocar. No por el fuero, ni siquiera podías procesarlo. Ni siquiera existía el marco legal para poder desaforarlo y procesarlo. Eso no existía. Eso lo cambiamos nosotros. Y hoy una persona que esté en la presidencia de la República puede ser juzgado por cualquier delito que cometa. Se quitó toda impunidad. Antes no había manera, solo por traición a la patria, y no había una legislación que definiera con claridad qué significaba traición a la patria. Quedó con los criterios del siglo XIX, que apoyaras un ejército extranjero, lo que hizo Miramón y Mejía y que les costó que los fusilaran, junto con Maximiliano en el Cerro de las Campanas. O sea, hay quien dice, yo también creo que lo que han hecho es traición a la patria, pero ellos dicen que promovieron la inversión extranjera, que, o sea, la dependencia económica brutal que generaron con Estados Unidos es de una irresponsabilidad criminal. Pero eso no está, pues no está legislado. Entonces, ¿cuál cortina de humo? O sea, de verdad, qué desvergüenza. Qué falta del mínimo de empatía y de seriedad. Oye, simplemente te pones en los zapatos de esa persona, 20 años de su vida en la cárcel. Aquí alguien está haciendo una pregunta interesante que A ver. sería, comente que dice, no sabía que Vallarta en realidad no había cometido un crimen. ¿Nunca hubo secuestrados o solo fue una incompetencia total para demostrar los delitos que cometió en banda? Por supuesto que era inocente. O sea, por supuesto que... A ver, cuando dices es un montaje, no es que liberaron a los secuestrados y pusieron el escenario para inculparlos como si hubiera sido en flagrancia y que los hubieran... O sea, tanto Israel Vallarta como Florence Cassés negaron permanentemente que ellos siquiera hubiesen visto una vez en su vida a esas personas. Y solo hubo uno de ellos, con miles de contradicciones en su declaración, que los imputaba directamente. Pero inclusive el patrimonio de ambos, o sea,
pues no era, es ridículo, no acreditaba que fueran un grupo criminal. No, es inocente. No solo es que efectivamente que ha habido incompetencia y que para tener el asunto según muy firme, en vivo los filmaron la detención y la construyeron para tener esas evidencias. No, pues si los habían detenido y tenían las evidencias, no necesitaban hacer ese montaje. ¿Para qué lo hacían? Simplemente los procesaban. No, o sea, ahora sí que les sembraron las víctimas. Es como esos policías que todavía existen, que le ponen droga a alguien en el auto o en su persona para acusarlos de que están traficando. No, claro que eran inocentes. No es que se equivocaron en el procedimiento, no es que es otra canallada, porque los medios, el secuestro era una cosa muy fuerte. Se acordarán, o sea, una hija, creo, una hija de Martí, de Ports Martí, pues fue asesinada por el grupo de secuestradores, o sea, fue simbrada la sociedad, y entonces sale la parte súper reaccionaria de que pues, 60 años de prisión, casi cadena perpetua, tal, ¿no? Planteando que si endureces las penas en Estados Unidos hay pena de muerte y eso no evita los delitos por los cuales te haces acreedor a esa brutal sanción. Pero entonces el gobierno usurpador de Calderón, que además ellos eran los secuestradores era García Luna, hombre, y Cárdenas Palomino y toda esa pandilla de maleantes, pues lo que hacían era eso. ¿Cómo? Imagínense ustedes la tragedia de dos personas que las detienen un día antes, no en flagrancia, no con gente detenida, nunca estuvieron en ese rancho esas personas secuestradas, donde supuestamente era el centro de operación, nunca estuvieron ahí. Los detienen por separado. Pues ahí está el video donde Florence Cassés le dice en vivo, está entrevistando Denise Merker a García Luna. Y entra la llamada y dice, señor, usted miente. A mí me detuvieron el 8, no el 9, creo que de agosto. Fíjense, está cumpliéndose un año. O sea, está por cumplirse un año más. Y me tuvieron todo el día detenida y me metieron toda la noche en una camioneta y en la mañana a madrazos me metieron en otro vehículo y me llevaron a ese lugar diciendo que yo estaba ahí, que teníamos secuestradas esas personas. Eso era falso. A Israel Vallarta igual. Él quiere ahí expresar algo y lo están golpeando para que no diga ni pío. Pues ahí está el video. Por supuesto que eran inocentes. No solo es que evidentemente un caso así se cae si tú construyes un escenario para inculpar a unas personas con mayor fuerza, ¿no? Supuestamente. No, pues eso no se hace. Con los elementos que tienes, pues los presentas. Entonces, por eso hoy se les pone aquí negro, porque los medios juzgaban y sentenciaban. Televisa era el gran juez, este secuestrador, este asesino, y luego quítate eso de encima. Ya estabas, no necesitabas ir a juicio, ya estabas sentenciado como culpable y jugaban con los sentimientos de la gente. El nivel de manipulación que Televisa ha hecho de la población ha sido brutal. Pues lo que decían López Dóriga, sobre todo, este periodista en plena decrepitud, Loret también, hasta de la Micha, pues tenía mucho peso, sobre todo estos dos primeros. Irving Esquivel, buenas tardes, senador. ¿Qué pasó con Caimede en Yucatán? No sé de qué me hables. No, hombre, el padre Loret, claro que está. Ahora resulta que es su hijo la víctima, imagínate. El hombre
La verdad es que hacía libros de crítica al PRI y tal, y se fue cada vez descomponiendo más. Y en la defensa de su hijo, que lo entiendes, pero es indefendible. Pues su hijo se prestó a esas cosas y es millonario por prestarse a esas cosas. Y salió de Televisa porque ya no servía. Y sigue prestándose a esa miseria por dinero. Golpeteo contra nuestro movimiento, sus mentiras, sus intrigas. O sea, el tipo es indefendible, indefendible. Sí, exacto. García Luna, estaba comentando Paula, con Denis Merker, dice, el punto de partida se llamaba recrearon el operativo. O sea, dice que ya lo habían hecho y lo volvieron a hacer solo para... Mentira, mentira, no recrearon nada, inventaron. Eso no sucedió nunca. No es que lo hayan repetido para ponerlo en los medios como si fuera en vivo, que de todos modos eso era gravísimo. No, nunca. El operativo no fue así nunca. Pues te detienen a ti en un lado, a la otra persona en otro, y luego dicen que ustedes son secuestradores y te jodiste. Con toda la maquinaria, el Estado, los medios, con todos los intereses que había detrás. O sea, Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa es un tipo perverso, es una mala persona, es un mal ser humano. Es un tipo, como dijo, se robó la presidencia, haya sido como haya sido, se dio la gran vida, bañó en sangre el país e hizo canalla y media, como son los panistas de hipócritas. Yo luego les concedo, pero digo, habrá alguna gente decente ahí, pero son terribles. Son muy hipócritas. Su divisa es la hipocresía, efectivamente. Son terribles. Y el PRI anda igual, hombre. Vieron a Alejandro Moreno enloquecido como está. Pues cada que siente presión se pone más enloquecido. Y los medios que les dan toda la cuerda del mundo, o sea, son su caja de resonancia. No importa lo absurdo que sea lo que plantean, los medios lo presentan como una gran acción heroica, patriótica, veraz. Es el papel que hacen en todos los lugares donde hay gobiernos democráticos. Insisto, ¿qué han dicho de lo de Bukele? Era el gran demócrata, ¿no? El gran, el prohombre para combatir al crimen, ¿no? Dictador suelo de Quinta. Maestro Getzaud Godínez, hace rato que no te veía. Saludos al más berenjena del Senado. Muchas gracias. Llevamos $3 con 66 centavos, 857 likes, 1719. Pues sí, Otilio Herrera, claro que soy un legislador apegado a los principios de la 4T. Quieren hacer intriga y que no, que... pero la verdad siempre sale a la luz. Decía un amigo, un ex amigo, la justicia cojea pero llega. Entonces, por más que intriguen, que golpeteen, que digan tonterías, la verdad es que no me pueden acusar ni de deshonestidad, ni de falta de apego a principios, ni todo esto que quieren presentar, que ya me perdí, que los lujos, que la gran vida, que esto ingreso. Hay un artículo que no revisé de Sabina Berman, que al margen de que esté de acuerdo o no con ella, sí plantea el fondo del asunto, que es, a ver, pues el tema no es dónde estés, el tema es si tu ingreso da para eso. Y entonces es ahí donde sabes, pues si hay una conducta incorrecta. Porque si tú tienes bienes superiores a tu ingreso, pues no hay o sea, es evidente que ahí algo no está bien. Yo pago mis impuestos, acredito, ¿no?
en base a lo que son mis ingresos, pago mis impuestos adicionales, además de lo que me descuentan como senador. Ahora sí que literal no he dejado de cumplir con mis obligaciones fiscales y yo puedo demostrar perfectamente que lo que tengo es por el ingreso que tengo. No podría tener más. Esta calumnia que se lo hicieron al compañero presidente López Obrador, se lo hacen a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, me han metido en el paquete de supuestos vínculos con el narco. Ridículo, ridículo. No tengo nada de bienes que acrediten ingresos superiores a los que tengo. Entonces, es pura intriga, maledicencia, y hay una parte interna del movimiento que lo está haciendo. Hay una parte que está, ya ven que traen esta campañita de todos los que participaron. El único que está ayudando a la presidenta es Perengano. Y ahora que he estado viendo lo del informe, pues nuestra contribución a lo de la reforma al Poder Judicial, pues ese proceso, pues perdón que lo diga, pero lo sacamos. El Senado lo sacamos y yo presidiendo la mesa directiva. Desde la sesión de discusión, desde todos los acontecimientos subsecuentes, como fue las insaculaciones, primero de los cargos que iban. ¿Cuál fue la gran crítica a la insaculación? Mentían diciendo que habíamos rifado quienes iban a quedar como personas juzgadoras farsantes. Lo que se puso a sorteo fue cuáles posiciones se elegían en 2025 y cuáles en 2027. O sea, la mitad de los juzgados, la mitad de las magistraturas iban este año y las otras en 2027. Eso es lo que se decidió. El juzgado 3 o el 5. El 3 va a 2025, el 5 va a 2027. Por poner un ejemplo que sea gráfico, ¿no? Eso fue lo que se sorteó. Y decían los mentirosos que estábamos sorteando quienes así se quedaban con los cargos. Mentirosos. Se decidió por voto universal, secreto y directo. Se le cayó a una persona integrante de la mesa directiva la esfera. ¡Uy! El desaseo se cayó. O sea, ridículos. Luego sorteamos ya de buenos perfiles quiénes iban a la elección, porque para no escogerlos a dedo. Otra vez la intriga. Irving Esquivel, sobre los abusos en un albergue, no sé de qué me hablas, Irving, de Caimede, no, en Yucatán, no sé, no conozco el tema. Ya investigaré. Y luego el Poder Judicial avienta las cosas a medio camino y nosotros hacemos de lo que ellos ya tenían procesado solo el sorteo de quiénes iban a elección y quiénes no. Ellos habían perfilado a varios directos, no ganó ni uno. Y a pesar de sus maniobras, que nosotros estamos imponiendo. Y luego yo digo que había alguna persona de dudosa reputación. No, ya se metió el crimen organizado, ya está esa elección viciada. No, semanas de golpeteo, de denuesto, de calumnia, de difamación, y yo ahí aguantando a pie firme. Habrá quien diga que fue error mío esa declaración. No lo fue. Pura insidia de los medios. El golpeteo y el golpeteo interno también, la verdad. La verdad. Blanca Estela Aguilar Alvarado, buenas tardes, maestro. Gracias por seguir trabajando y orientando la vida pública al pueblo. Abrazo a usted y a la señora Emma, muchas gracias. Entonces fue eso solo.
fueron como 22 reformas constitucionales, pero solo la reforma al Poder Judicial. Tomaron con violencia el pleno de la Cámara de Senadores, habiéndose comprometido a que iban a dejar realizar los trabajos. Nos fuimos al antiguo Senado, tomaron la tribuna. No. Quisieron echar atrás la Constitución. O sea, fue brutal. Lo que hicieron fue desesperado, sucio, inmoral. Y han seguido en el golpeteo. Bueno, pues habrá un nuevo Poder Judicial el 1 de septiembre. Dirán misa, dirán lo que quieran, y además se irán asentando las aguas y después, en algún momento se dirá la importancia de lo que hicimos. Eso no lo pueden quitar. Bueno, siempre se puede intrigar, pero habrá que dejar nuestro propio testimonio de cualquier manera. Entonces ha sido, sobre todo este último periodo, de un golpeteo, pues por eso, porque estaban rabiosos. A ver, la agresión física a mi persona fue por la elección, por aprobar la elección por voto universal, secreto y directo de las personas juzgadoras. Y todo este último periodo fue esa venganza de querer, pues como si jugué un papel trascendental en el tema, ¿no? Hicieron todo para que yo no me reeligiera en la mesa directiva. Y reitero, ahí lo lamentable es que en la parte interna, pues también, bueno, pues así son las cosas en política, tampoco me quejo, pero ha sido fuego interno y de la derecha que se vino dando. Y no soy víctima, ni pobrecito, ni no, solo comparto reflexiones. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Pablo Gómez para la reforma electoral. La reforma que presentó en su momento el compañero presidente López Obrador la hizo Pablo Gómez. Cuando decían que desaparecían los pluris, y era mentira, desaparecían los de mayoría. Quedaban 300 pluris, solo pluris, elegidos en listas estatales. La verdad es que Pablo Gómez hizo la reforma al PRD que lo echó a perder, la neta. Eran listas nacionales, hizo esas listas estatales, hoy la encuesta, hay que reconocerlo, hoy la encuesta es la medida de la herramienta de elección que lo promovieron desde el PRD. Nosotros nos opusimos a eso, absolutamente. Eran muy difíciles las elecciones de voto universal, secreto y directo. Tampoco voy a discutir eso, que es un hecho indiscutible. Pero fueron fortaleciendo los mecanismos de control cupular. Entonces, ahora es un hombre que sabe mucho en materia electoral, sin duda. Pues él va a presidir la comisión. Comentó la compañera presidenta que después hará públicos a quienes más va, a qué otras personas invitará a participar en ese espacio, que decían lo que quieran. Yo no voy a decir más allá de lo que acabo de decir. Alguien está diciendo que la semana pasada estaban difundiendo que estabas de vacaciones en Portugal. Sí, claro, estaban manifestando, como no estuve en la sesión de la permanente, yo le pedí a Imelda que me cubriera, a Imelda Castro, la compañera senadora, ya traían la versión de que me había ido de vacaciones a Japón, a Portugal, a Europa, a España, la Conchinchina. Y ¡tarán! Que me les aparezco. ¡Ay, cabrón! Si me hubiera ido de vacaciones, pues hubiera dicho que me iba de vacaciones. Pues tengo derecho a vacacionar, pues no más faltaba. Pero no era cierto. Sí, ya traían eso. Miguel A. Juárez, muchas gracias. Hoy andamos con $7.90 de cooperacha, 1,069 likes, 1,790 personas están viendo. Acá 283, pues estamos entrando a la recta final. Vamos a ver qué hay de efemérides.
Un día como hoy, 3 de agosto, zarpa del puerto de Palos, en España, la expedición de Cristóbal Colón, que pretendía encontrar una ruta a las Indias. Qué buen libro es No serán las Indias. Justo termina con este hecho y te cuenta todas las peripecias que Colón vivió para lograr, y él se murió convencido que había llegado a las Indias. Pero él, es un libro buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se llama la autora, además? No serán las Indias. Ese lo tengo que regresar. A ver si en septiembre me doy una vuelta al puerto de Veracruz a regresar ese libro. Es buenísimo. Y de la mujer cultísima, no sé cuántos años se ha echado para hacer esa novela, es buenísima. No serán las Indias, en Tusquets. Y creo que es un María Luisa algo. Y nunca supo él que no había descubierto las Indias, porque además... Luisa López Vergara. Luisa López Vergara. Sí. Porque además él hacía trampa en una parte, él decía que había ido en un viaje y él no había sido. Se encontró a unos náufragos que habían hecho ese recorrido accidentalmente y habían sobrevivido, porque tenían la idea de que, ¿saben?, que la tierra era plana, o que llegaba un momento en que te ibas al precipicio, o que esos mares no tenían, podías ir pero no regresar, volaban, viajaban con el viento, con las corrientes de viento. Es impresionante. Entonces llegó a lo que hoy es Dominicana y nunca se enteró. Nunca se enteró. Pero el libro es muy bueno. Pues un día como hoy sale del puerto de Palos. Y el gran personaje en realidad es Pinzón, ¿verdad? Uno de los hermanos Pinzón, que era el gran líder y que sí le sabía mucho. De hecho, ellos deciden, Pinzón, su hermano, y ¿quién iba al frente de la otra carabela? Deciden barcos para la travesía. Pues es que era un Pinzón, otro Pinzón en la otra Eran los hermanos carabela, Pinzón, sí. Y Cristóbal Colón no era una carabela. No era un barco mayor, era una nao. Y esa es la que vale madre, la nao. Exacto, la nao naufraga. Sí, la nao naufraga. 1566, Alonso y su hermano Gil de Ávila Alvarado, criollos, eso quiere decir que eran hijos españoles, de española y español, pero nacidos en lo que hoy es México, son ejecutados por haber participado en la conspiración independentista en la Nueva España. Tempranamente, en 1566, hay que recordar que la conquista fue en 1521. Peter Guzmán, Noroña es pueblo, no se olvida eso, ya subió a 12, casi 13 dolarucos. 1833 muere Francisco Eduardo Tresguerras, arquitecto, constructor de la Iglesia del Carmen, pintor y grabador neoclásico. 1857 muere Eugenio Sue, escritor francés, ¿cómo se pronuncia eso? Autor de Los Misterios de París y El Judío Errante. 1904 nace en Durango Dolores del Río, actriz y promotora cultural mexicana. 1904 muere Henry Cartier-Bresson, padre del fotoperiodismo. Así es. Y 1924 muere Joseph Conrad, que era polaco y escribió todo en inglés. Aquí está, novelista polaco, nacionalizado inglés, autor del Corazón de las Tinieblas. Y en 1936, ¿qué sobre las barbaridades que hizo el gobierno belga en el Congo? 1936 gana la primera medalla de oro Jesse Owens, el atleta estadounidense que ganó 4 medallas en las Olimpiadas de Berlín. No fue reconocido por el racismo de Hitler y el racismo en su país, en Estados Unidos. Ni lo felicitaron ni nada. Gabriel Cruz García, buenas noches, compañero amigo Gerardo, y también tocó chambear, ándale, eso apenas me voy con Y al final, conectando, actualizándome, ya la verás en la repetición, saludos, muchas gracias por tu generosa cooperación, usted, su familia, equipo, muere el fascismo en Palestina, está viendo, uno ven, sí, hombre, terrible, en Palestina, en Estados Unidos, el fascismo, son 2 caras del fascismo. Sí, lo de Jesse Owens es trágico, terrible. 4 medallas de oro ganó. Fíjense que ayer les comenté que en La Sombra del Sabino presentaron un libro, Irene Herner, sobre 56 pinturas de obras de Caballete de
de David Alfaro Siqueiros no conocidos, que están en colecciones privadas. Se acercó Irene, muy gentil, es una gran dama, es una investigadora de la UNAM. Blanca Elisa Chávez Lomelí, saludos. No Rojas, ya no te había visto los periodistas chayoteros siguen atacando con el tema de las vacaciones y cuando se iban en el avión presidencial no decían nada. Son unos farsantes. Hemos comentado el tema de cómo han usado todo esto para decir que no somos austeros. La austeridad la define tu ingreso. La justa medianía, no la austeridad, la justa medianía la define tu ingreso. Las políticas públicas de austeridad son públicas cuáles son y nadie te prohíbe ir a determinado restaurante, a determinado hotel, a vacacionar a determinado lugar, faltaba más. Eso es racista y clasista. Pero sí están con todo ese golpeteo y van a seguir, no tienen más. Es lo único con lo que pueden intrigar porque además ni siquiera son cosas sólidas. Insisto, se hablan de austeridad, está mi campaña interna en la búsqueda de liderazgo, que fui el único que no puse un solo espectacular. Bueno, entonces les decía yo, ahí se acercó, nos invitó a la presentación y al final nos quedamos, hicimos bien porque fue muy buena. Pero luego llegó otra mujer que no recuerdo su nombre, ella presentó a Irene a defender a Perseo. Yo le comenté que no tiene defensa el que se agreda a personas por parte de la policía, sea quien sea, gobiernos nuestros inclusive, eso no tiene defensa. Y después se acercó un hombre, Aurelio Juárez, es un chingón, Oroña, no le hace que seas amigo de Ana Augusto, muchas gracias. Y gracias por tu cooperación, ya vamos en 57, ahí va recuperándose casi $58. Gobela, que parece que es, no sé, ya ni sé porque luego dicen cosas, asesor de seguridad Perseo, y él me dijo que la seguridad pública se manejaba por el gobierno del Estado. Y como dice la canción, y yo le creí. Y luego aquí, al final ayer de la videocharla, Emiliano me decía que no era así. Y yo neciaba, le di de buena fe y Emiliano tenía razón. La seguridad pública de Tepoztlán es responsabilidad de Tepoztlán. Entonces no ayudan a Perseo diciendo mentiras. Yo creo que hay que resolver las cosas de fondo y sobre todo no justificar actos de atropello, de abuso, de violación a derechos humanos, de vejación de personas. Yo seguiré insistiendo, lo digo en todos mis discursos, nadie. Aquí a mí me critican que las maneras y tal, y yo tengo el genio vivo, pero nunca pretendo lastimar la dignidad de un ser humano, de un colaborador, de mi gente cercana, de las personas a las que yo amo. Basilio Velasco, no es pueblo, pero seguiré apoyando, gracias. Nunca está en mí. Es más, en los debates durísimos, yo no busco lesionar la dignidad de ninguna persona. Pues un debate es un debate, es un combate. Y te haces cargo. Pero de ahí a que yo he demostrado que no son personales las cosas, voy a poner un par de ejemplos. Han sido terribles conmigo Alejandro Moreno y Margarita Zavala Gómez del Campo, terribles. Y el día de su cumpleaños, en mi función de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores al primero y de la permanente a la segunda, los felicité por su cumpleaños. O sea, ni soy rencoroso, ni busco lastimar la dignidad de las personas. Nadie tiene derecho, por encumbrado que esté, que se oiga bien y se oiga lejos. Nadie tiene derecho a pasar por encima de la dignidad de las personas. Nadie es nadie. Nadie. Y eso lo seguiré defendiendo, porque es además la defensa de mi dignidad de entrada. André de la Cuenca Morales, el problema de fondo es la ética, leamos a Kant. El problema de fondo no es la ética, el problema de fondo es un sistema económico donde la ética que rige pues es en teoría la correcta, que tú puedas explotar al ser humano. La explotación, decía Marx, del hombre por el hombre, el ser humano por el ser humano. Y que
eso es legal y es ético y es moral y puedes hacer niveles de explotación y de atropello y la dignidad humana no vale y las personas no valen y los negocios y el Dios dinero es lo único que vale. La concentración de la riqueza es lo único que tiene consideración. No, bueno, pues Immanuel Kant yo lo leí en la universidad y a Hegel y a cualquier cantidad de filósofos. No es un problema de ética, es ético que tú explotes a la gente. Es ético que tengas concentraciones de riqueza de miles de millones de dólares. En ese sentido ya estuvo que nos chupó la bruja. Pues hay que cambiarlo, Marc-André de la Cuenca Morales, hay que cambiar. Eventualmente habrá que cambiar el sistema económico. Cuando a un esclavo le decías que iba a poder trabajar como libre, como ahora, pues hubieran dicho que eso era imposible. Las cosas que plantea Ricardo Flores Magón, pues parecen imposibles hasta que sean realidad. Gabriel Cruz García, see you later, alligator. Buenas noches, que descanse, saludos, Benjamino, que nunca falla. Pero aquí en su nombre, ¿qué tal? Ándale, sí, ya se me hacía raro que no hubiera aparecido Benjamino, muchas gracias. $65 con 70 y ya entró otra, casi 60, 68, 50. Autodist 1, Alito fue a Estados Unidos a injuriar, exacto, como Silvano Aureoles, victimizarse, nada por encima de la ley. ¿Cuál? Betty Castañón dice que hay notas que dicen que hoy detuvieron en Estados Unidos a la socia de la Sí, firma de es cierto, Zavala. es cierto, es cierto. Es cierto, no lo comenté, nos quedan 4 minutitos, 3 en realidad. No comenté que hoy detuvieron, ¿cuál es el nombre de la persona que detuvieron a una de las socias de la guardería ABC, donde fue a la socia de la prima de Márgara Sí, Zavala. por eso, a una de las socias, de las dueñas de la guardería ABC. Benjamino, ahí está, aquí al pie del cañón, comandante Noroña. Ya apareció Benjamino también. Sandra Telles. Sandra Telles es socia de, a ver cómo se llama, la prima, pues sí, o la prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, que le dieron la concesión de la guardería y que era un lugar totalmente inadecuado. Otra vez, hombre, otra vez. Pues hacer dinero es lo ético, como lo hagas no tiene relevancia. Y murieron 49 niños y muchos más quedaron con secuelas de las quemaduras. Le hicieron un homenaje hace poco al entonces joven que salvó a muchísimos niños y niñas, jugándose su propia vida. Un tragedión. Y hoy la detuvieron a esta mujer, Sandra, en Estados Unidos. No sé acusada de qué, por cierto. No sé acusada de qué. Sí, no comenté esa noticia, pero efectivamente es cierto. Marcia Matilde Altagracia, creo que Gómez del Campo. Ella es. ¿Cómo se llama? Marcia Matilde Altagracia. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo. Yo platiqué, en el minuto y medio que nos queda, con trabajadoras de la guardería ABC la última vez que estuve en Sonora y la penúltima también. Y ellas se dolían, yo creo que con razón, de que pues ellas también habían sido víctimas y las culpaban de la responsabilidad y no volvieron a poder trabajar como cuidadoras de niños, de niñas, y acabaron siendo repudiadas cuando ellas eran trabajadoras, pues las dueñas fueron finalmente las que escogieron ese lugar y esas condiciones. Francisco Beltrán, buenas noches, Noroña, saludos, ni un paso atrás, ánimo, eso. Y bueno, pues tuvieron que trabajar en otras cosas y algunas no tenían una pensión y estaban en una situación muy difícil. Pues al final casi llegamos a los $100, $93 con 41 centavos. Yo pensé que hoy iba a estar triste porque andábamos como en 5. 1,290 likes, 1,836 personas están viendo el video, 262. Keye Sánchez dice que Loret de Mola debería ir a la cárcel. Por lo menos tiene, como se lo exigió Israel Vallarta, que dar la cara. Le debe una explicación, cara a cara. Que indemnice a los afectados, no indemnizaron a nadie, no hicieron nada, siguieron con concesiones de guardería, siguieron haciendo su negocio. Las dueñas no tuvieron ninguna, eso me la comentaban las trabajadoras, no tuvieron
Las que cargaron con los platos rotos fueron las trabajadoras. Las dueñas, bueno, pues ahí andaba en Estados Unidos, hoy está una de las socias y la detuvieron, tan tranquilas, haciendo lana y tan tranquilas. Y se dicen creyentes, esas personas. Así está la vida. Nos vemos mañana. Mañana transmitiré, pues no sé si desde la oficina del Senado o alcanzaré a regresar acá. Pues ya veremos. Nos vemos, ahí nos vemos, cocodrilos. $93.41, 1,326 likes, 1,832 personas, 258 acá. Ahí nos vemos. Por fin pudimos transmitir ya sin interrupciones. A ver cuántos entraron. 6,307. Ahí vamos recuperándonos.